Es una bendición el poder estar en esta mañana. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén, ¿verdad? El Señor es bueno con nosotros y dice la palabra del Señor que grande es su misericordia, y por eso es que tú y yo nos hemos reunido en esta mañana para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración antes de ir a la palabra, pidiéndole al Señor que el Señor nos dirija, que el Señor nos guíe, que el Señor nos enseñe Él en esta mañana. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a conocer en profundidad las maravillas de Dios, el poder de Dios. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Cierra sus ojos, incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar una vez más en tu presencia, de estar en tu casa, Señor. Padre, en este día estamos delante de ti pidiéndote de tu favor, pidiéndote de tu misericordia para que tú obres en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, el que hable a nosotros. Que seas tú, Señor, el que extienda su mano, el que extienda su brazo, el que haga la obra en nuestras vidas, Señor. Señor Jesús, en esta mañana estamos aquí una vez más pidiéndote, oh Dios, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestra mente, que tú hables a nuestro corazón, Señor. Que, Padre, podamos retener lo que tú hablarás a nuestras vidas, Señor, pero que a la vez también, Señor Dios, podamos hacerlo. Bendito Dios, en esta preciosa mañana estamos en tus manos, Señor Dios, y queremos que en este día, Padre, sea tu Espíritu Santo el que nuevamente, Padre, haga la obra sobre nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a meditar sobre una palabra, y hablando de la historia del libro de Marcos, capítulo 9, de una historia donde el Señor Jesucristo, hermanos, cuando mira a la multitud que se agolpaba, muchos para ser sanados, otros para ser liberados, otros para ser libres de cierta circunstancia que estaban atravesando. Hermanos, hay un versículo en la Biblia de este pasaje que vamos a leer hoy, donde nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se enoja con sus discípulos. El Señor se molesta con sus discípulos, porque habiendo ya aprendido algunas cosas de Dios, habiendo ya, hermanos, los discípulos teniendo una experiencia con el Señor, ¿sabe? Fue triste ver la realidad que ellos estaban pasando cuando a este hombre lo trajeron a Jesucristo. Muchas personas o mucha gente, muchos cristianos aún pensamos, tenemos esto en la mente, de que Dios es un Dios de amor y Dios es bueno. Los testigos de Jehová dicen que cómo es posible que Dios pueda mandar a sus hijos al infierno. Por ahí otros muchos dicen que Dios no puede airarse con su pueblo. Pero las Escrituras nos enseñan ciertas cosas
Si nosotros vamos a la palabra desde el capítulo 6 que hemos estado mencionando en el libro de Génesis, dice la Biblia que el Señor destruyó al pueblo de Israel por su pecado, por su maldad. Amén. Dice la escritura ahí en Génesis, vamos a leer ese contexto. Del capítulo 6 de Génesis dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre otras, entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Voy a pasarme al 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿Dónde? En la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran ¿de qué? ¿Eran qué? De continuo. ¿Dónde? En su mente. En su mente. Dice el versículo 6. Dice, miren, yo quiero que usted escuche este versículo 6 como dice: y se arrepintió. ¿Quién? Jehová. Vuelvo a repetir, dice: y se arrepintió Jehová. No dice ahí se arrepintió el hombre. No dice ahí se arrepintió el pastor, se arrepintió el siervo de Dios. Dice: ¿se arrepintió quién? Jehová. Shaddai, el que todo lo puede. Amén. Ahora miren lo que dice ahí: y se arrepintió Jehová de haber hecho ¿a quién? Al hombre en la tierra. Y no solamente se arrepintió, sino que también ¿qué? Le dolió en su corazón. Y aquí está lo tremendo. Aquí está lo más fuerte, hermanos. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. La palabra raeré quiere decir destruiré, terminaré, acabaré. Amén. ¿A quién dijo? A los hombres o al hombre que he creado. ¿Qué quiere decir esto? El Señor se molestó. El Señor se enojó con el ser humano. Porque, hermano, el Señor en su corazón tuvo en mente crear al hombre. Pero el hombre, hermano, por sus instintos, el hombre por sus emociones, por sus pensamientos se deja llevar, y llega un momento, hermanos, en que el hombre empieza a desobedecer a su creador. Amén. Yo le pregunto en esta mañana: ¿cuántos de los que están aquí creen en Jehová de los ejércitos? Si usted dice amén, si usted contesta al decir así sea, eso quiere decir que usted está viviendo y que usted está siendo obediente al que lo creó. Amén. Estamos hablando de un creador, que su nombre se llama Jesucristo. Estamos hablando de un Dios todopoderoso. Estamos hablando de un Dios que puede hoy en esta tarde raer esta tierra si Él quiere. Amén. Estamos hablando de un Dios omnipotente, de un Dios poderoso. Salomón decía que aún los cielos de los cielos no pueden contener el poder de Dios, porque es grande, es inmenso. Entonces, amados hermanos, la Biblia dice aquí, vuelvo a repetir esto:
Y dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta ¿quién? Hasta las bestias y hasta el reptil. Voy a decir una cosa: ¿qué culpa tenía el animal para que Dios lo destruyera por culpa del hombre? El animal no tenía ninguna culpa, puesto que el animal no piensa, él no tiene entendimiento como nosotros. Pero por causa del hombre, por causa de la maldad, por causa del pecado del ser humano, el Señor tuvo que destruir aún hasta el ser más pequeño que Él había creado en esta tierra, para volver a hacer las cosas nuevas. Amén. Esto solamente lo puede hacer Dios. Y dice en el versículo, continuamos, dice: pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero aquí hay algo importante en el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora diga conmigo: el Señor. Diga conmigo: el Señor Jesucristo ha hallado gracia en mí. Dígale al que está al lado: en ti también. Amén. Porque a pesar de cómo somos, el Señor es bueno con nosotros. A pesar de tu infidelidad a Dios, Él te ha dado la vida y estás aquí por Él. No es porque tú tengas fuerzas, no es porque hayas comido mucha vitamina, es porque el Señor le ha placido que hoy en esta mañana estés en esta casa del Señor, escuchando la voz de Dios. Eso es una bendición. Pero sabe, hermano, le voy a decir una cosa: el Señor también se enoja con su pueblo. La palabra que hoy quiero hablarles de esta mañana nos dice ahí en el libro de Marcos. Vaya conmigo ahora al libro de Marcos, en el texto, en el capítulo 9. Versículo 19. Capítulo de Marcos, capítulo 9, versículo 9, capítulo 9 al 19. Si alguien no tiene Biblia, por ahí comparta su Biblia, por favor. ¿Cuántos trajeron su Biblia en esta hora? Levante su mano. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Usted sabía a qué venía, ¿verdad? ¿Sí? No venga a la iglesia si usted no trae su Biblia. Si se le olvida, regrese por su Biblia. ¿O hay alguien aquí que se va al trabajo y no se lleva los zapatos puestos? Si hay alguien que va al trabajo y dice: yo me voy aunque sea descalzo, no importa, yo así trabajo, pues dígame cómo le hace, porque cuando yo trabajo yo necesito los zapatos para poder pisar. Así que el cristiano no puede venir a la iglesia si no trae su Biblia. Esto que no se acostumbre, como muchos, ¿verdad? A veces vamos a una fiesta, muchos llevan regalos, ¿sabes? Porque saben que es una fiesta, pero muchos les da igual llevar o no llevar regalo. Porque son codos, no les gusta regalar nada a nadie. Otros porque a lo mejor la verdad no tienen, pero otros aunque tienen, no llevan. Hermano, el Señor nos ha bendecido con una Biblia. Amén. Y esta Biblia, usted no la puede dejar en casa. Usted tiene que traer su Biblia. Voy a leer, dice la Biblia en el capítulo de Marcos 9, 19. Y respondió él y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Fíjese lo que dice el Señor ahí: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y no solamente refiriéndose, dándoles un regaño, sino también ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Hermano, hoy en esta mañana
de lo que yo quiero hablarte en este día es que, hermanos, cuando el Señor Jesús llamó a sus 12 discípulos, dice la Biblia que esos hombres seguían a Jesús. Amén. Estos hombres estaban aprendiendo algo de Jesús. Estos hombres, los discípulos, todos los días estaban con Jesús. Estos hombres experimentaron algo sobrenatural que vieron de Jesucristo. Yo quiero preguntarle a ustedes esta mañana, ¿cuántos conocen a Jesucristo? Con sinceridad, ¿cuántos conocen a Jesucristo? Porque mire, el que conoce a Jesucristo, para todo el que conoce a Jesucristo, todas las cosas se facilitan. Todas las cosas son fáciles. Todas las cosas, hermano, se mueven de una manera sobrenatural. Amén. Pero el que no conoce a Jesucristo va a buscar medios, va a buscar ayuda de ciertas personas para que pueda salir de esa situación de la que se encuentra. La realidad de estos hombres era que andaban con Jesús, pero no conocían a Jesucristo. Y Jesucristo los llevaba, los traía y veían el poder de Dios, pero no conocían realmente a Jesucristo. ¿Sabe cuándo usted conoce a Jesucristo? Cuando usted realmente tiene esa experiencia entre Jesucristo y usted. Amén. ¿Cómo conoció Dios, nuestro Señor Jesucristo, que le iba a ser dado un poder, que él iba a hacer milagros, que él iba a levantar enfermos, que él iba a liberar a los endemoniados? ¿Cómo lo conoció él? Quizás usted me podrá decir, bueno, pastor, pero es que él era Dios, ya lo traía de atrás. Yo le voy a decir algo, hermano. Jesucristo tuvo que pasar un proceso para que él pudiera hacer todo lo que él hacía. Amén. Él tuvo que pasar un proceso de 40 días. En esos 40 días él no comió, él no bebió, solamente oraba. Y solamente estaba en una comunión con el Padre. Esa fue la experiencia que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Por eso es que cuando el Señor viene a Jerusalén, viene a Samaria, viene a los pueblos de los lados de esos pueblos, empieza a hacer milagros. Amén. Y la gente se asombra por lo que él hace. Estos hombres que Dios llamó como para ser sus discípulos, dice la Biblia que andaban con él, iban con él, comían con él, andaban en el mar con él, donde el Señor se sentaba a comer, ahí estaban con él. Cuando el Señor, escuche esto, cuando el Señor iba a orar, los discípulos estaban con él. Pero ¿sabe qué? Que los discípulos solamente, ¿qué puedo decir esto? Eran como simpatizantes de Jesucristo antes de que ellos fueran los apóstoles. Los discípulos solamente eran simpatizantes. Como hoy en todas las iglesias, solamente hay simpatizantes del Evangelio, solamente hay simpatizantes
del nombre que se llama Jesús, porque muchos no conocen a Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de las cartas de primera de Juan, dice, si conocieres quién soy yo, harías las cosas que yo hago. Amén. Entonces dice la Biblia, hermanos, respecto a este mensaje, dice la Biblia que Jesucristo estaba ahí predicando el evangelio. Unos quizás estaban sanando, otros quizás estaban liberando. Y se le presenta una situación a Jesucristo. Viene un hombre, ¿verdad? Y le dice, Jesucristo o Jesús, mira, he traído a mi hijo, a tus discípulos, para que echen fuera a este demonio, y no han podido. ¿Sí? Muchos andamos con Jesucristo, muchos venimos a una congregación, muchos leemos la Biblia, muchos quizás estamos ayunando, pero no hemos experimentado el poder de Dios. Amén. ¿O hay alguien que aquí ha experimentado el poder de Dios? Con franqueza, dígame, pastor, yo he experimentado el poder. Por eso, hermano, por eso, pastor, yo voy a seguir a Cristo. No quiero ponerlo a dudar, porque mire, qué bonito es cuando todos estamos aquí, pero qué triste es cuando usted no quiere seguir a Cristo. La Biblia dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, escuche esto, vio una gran multitud alrededor de ellos. ¿Quién llegó a los discípulos? ¿Quién? ¿Y qué vio Jesucristo? Una multitud con los discípulos. Vamos a hablar de los discípulos. Y saben que cuando Jesús vino a los discípulos, ¿sí?, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban entre ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Amén. Yo creo que así debería de ser la iglesia, que cuando usted viene a Jesucristo, usted venga primero a buscar la presencia de Dios. No venga a buscar al hombre, no venga a buscar al hermano si vino o no vino. Usted venga a buscar a Dios. Usted venga a buscar a Jesucristo. Acérquese a Él, estreche su mano con Él y le diga, Señor, bienvenido seas a tu casa. Señor, bienvenido seas a mi vida. Señor, bienvenido seas a mi corazón. Eso es lo que vio la gente. Y le voy a decir, aquí hay un significado tremendo, hermano. ¿Sabe por qué dejaron a los discípulos ahí? ¿Le ha venido a la mente por qué? ¿Por qué la gente corrió a saludar a Jesús y dejaron ahí a los discípulos? Dice la Biblia que la gente vino a Jesús, lo vinieron a encontrar y lo vinieron a saludar. ¿Y con quién estaba primero la multitud? Con los discípulos. Y ahora se viene la gente con Jesús. ¿Por qué dejaron a los discípulos? ¿Sí me está entendiendo o no? ¿O quiere que se lo exprese un poquito mejor? ¿Sabe por qué dejaron a los discípulos? Porque los discípulos no podían sanar a los enfermos. Los discípulos no podían liberar a los endemoniados. Por eso cuando la gente ve que Jesús se acerca a ellos, la gente viene a Jesucristo, porque sabían que Jesucristo iba a poder liberarlos, iba a poder sanarlos. Amén. Si usted necesita ser sanado, usted necesita ser liberado, usted venga a Jesucristo, no venga buscando al pastor, porque a mí las fuerzas se me acaban, hermano. Y
también soy como usted, hay momentos que quiero tirar la toalla. Venga a Jesucristo. Usted venga a buscar a Dios. Por ahí en las iglesias se predica. Si el pastor no viene y no predica y no canta, usted venga a escuchar la palabra de Dios del que lo traiga. Usted venga a alabar a Dios, porque usted no viene a ver si el pastor lo canta o no lo canta. Usted viene a glorificar a Dios y a darle alabanza y honra y gloria al Dios Todopoderoso, al que lo merece. Amén. Dice la Biblia entonces que enseguida, dice, toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y les respondió: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro. Mire, ¿con quién estaban los discípulos también dice la Biblia ahí? Con los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los maestros de la ley, los sabios, los que dicen: yo no necesito que hagan tanto show, ¿verdad? Yo sé que dice la Biblia esto y esto, y se aferran solamente y se encierran, se encapsulan en lo que ellos creen. ¿Sabes? Los escribas estaban disputando con la gente. Yo creo, no sé, a lo mejor pienso yo que los escribas decían: pues ¿será que los discípulos también van a hacer milagros? Mire qué triste es ver la realidad de los discípulos. Vean nada más qué pasó con los discípulos. Dice la Biblia aquí: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro. El Señor le pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Jesús le dice a aquella persona: ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Por qué veo que aquí estos pelean? Los escribas discuten con ellos, la gente pelea con ustedes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿O qué? ¿Con quién están discutiendo? Con los discípulos. Y sabe, aparece un hombre de ahí y le dice: maestro. ¿Verdad? ¿Y qué le dice aquel hombre al Señor? Le dice: traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Mira lo que le estaba pasando a este hombre, a este muchacho. Amén. Estaba endemoniado, tenía demonios, tenía un espíritu inmundo, un espíritu que estaba atormentando la vida de ese joven. Ministrala, hijo. No se distraiga, no se me distraiga. No se me distraiga, deje que el Señor haga lo que tiene que hacer. Señor, reprenda al diablo en esta mañana. Hay poder en la sangre de Cristo. Póngase de pie rápidamente, vamos a orar. Póngase de pie, en el nombre de Jesús. Levante su clamor, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Empieza a levantar su clamor. Tú estás con nosotros, Señor. Echamos fuera, Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, Padre. Todo espíritu inmundo que ha venido a perturbar a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor Dios, en esta hora declaramos libertad sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos. En el nombre de Jesucristo, Señor Dios, en este día, Padre. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Así sea hecho, Padre, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ahora en el nombre de Jesús, lo establece, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Tome su asiento. Dice la Biblia aquí que entonces este hombre le dice al Señor: y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice? Y no pudieron. Amén. Y no pudieron. ¿Qué no pudieron hacer los discípulos?
No pudieron sacar a ese demonio. Ahora dice la Biblia aquí. La pregunta es, hermano, antes de ir, la pregunta es, ¿por qué no pudieron echar fuera a ese demonio los discípulos? ¿Por qué? Si andaban con Jesús, conocían a Dios, sabían quién era Jesús. ¿Por qué no echaron ahora fuera al demonio? Porque no habían tenido esa experiencia todavía del Espíritu Santo. No habían tenido, los discípulos no habían tenido ese encuentro con Jesucristo. Lo vieron, lo miraron, pero no habían conocido a Jesucristo. Entonces el Señor, dice la Biblia, que se enoja con sus discípulos y les dice: oh generación incrédula. Una de las cosas, primero, cuando hablamos de la incredulidad, esto quiere decir que los discípulos no tenían fe. Entonces esto quiere decir que ellos no habían creído en Jesucristo, porque el que no tiene fe, ¿cómo puede creer en las cosas que se pueden mover en lo sobrenatural? ¿Ya está bien? Entonces, ¿cómo le dice? Oh generación incrédula. Primer paso, no tenían fe los discípulos. Su fe era mínima. Su fe no era el tamaño que Dios quería que los discípulos tuvieran esta fe para poder echar fuera ese demonio. Amén. Sí, andaban con Jesús, caminaban con Jesús, iban con Jesús. Pero quiero decirle algo: los discípulos eran débiles todavía. Había debilidad en sus vidas. Como hoy en muchas de las iglesias, hay mucha debilidad en los cristianos. El cristiano se debilita por cualquier situación que pasa. El cristiano se debilita por cualquier circunstancia que le sucede. No hay esa firmeza en el cristiano, hermano, de creerle a Dios que Dios lo puede hacer. Hay gente que sabe que Dios lo puede sanar, pero ¿por qué no sana? Y es cristiana. Hay gente que sabe que Dios puede hacer algo en su hogar, en su matrimonio, en su familia, pero no puede ver eso la familia. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Yo estoy en contra de los médicos. Los médicos Dios los puso por algo. Pero el cristiano debe aprender. Amén. El cristiano debe aprender a confiar y a tomar la promesa de Dios, que dice que ninguna enfermedad te voy a enviar a ti como a la que envía a los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Él te va a sanar. Pero ¿por qué no sanas? ¿Por qué estás en esa situación? ¿Por qué te está doliendo la cabeza? ¿Por qué te duelen los riñones? ¿Por qué te estás mareando? ¿Por qué te estás vomitando? ¿Por qué? Porque no le has creído a Dios que Dios te puede sanar. ¿Por qué la gente no puede pensar? ¿Por qué la gente no puede pensar que Dios puede restaurar el matrimonio, puede restaurar los hijos, puede restaurar la familia? ¿Por qué? Porque no le cree a Dios que Dios es poderoso. Amén. Y ciertas circunstancias como esta,
Hay gente, hermano, hay cristianos que viven en la miseria. ¿Por qué viven en la miseria? Si yo tengo un Dios rico, yo tengo un Dios que dice que abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde. ¿Por qué estoy pasando esta condición? ¿Por qué estoy de esta manera? Porque no le creen a Dios. La incredulidad, hermano, es pecado delante de los ojos de Dios. La incredulidad, hermano, te va a cerrar las puertas. La incredulidad, hermano, va a hacer que un día tú te debilites y dejes el camino de Dios. La incredulidad es una arma que el diablo utiliza para que estés en las condiciones como hoy mucha gente, muchos cristianos se encuentran hoy en este tiempo. Todos los días que yo trabajo, hermano, la gente sube y me cuenta cada historia diferente. Se dejó con el esposo, el niño está enfermo, la mujer no tiene trabajo, tiene problemas, lo están corriendo de la escuela, tiene esto, no tiene aquello. La gente no puede entender que hay un Dios al cual es la fuente de todo lo que podamos emprender nosotros. Estoy estudiando la historia de Pedro. Pedro, dice la Biblia, era un seguidor de Cristo, amén. Era un discípulo de Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando el Señor despidió a la gente, a los discípulos les dijo, vayan del otro lado del mar. Entonces los discípulos montaron en la barca y se fueron. Y el Señor Jesucristo despidió a la gente y el Señor se fue a orar. Y mientras el Señor oraba, ¿sí?, dice la Biblia que los discípulos se encontraban en un azote en el mar. Las olas estaban sacudiendo la barca. El viento estaba muy fuerte. Amén. Y dice que en el momento que esto estaba sucediendo, el Señor se aparece a sus discípulos en el mar. Y los discípulos se asustaron porque vieron a un fantasma que venía caminando en el mar. Amén. Y mire, y dice la Biblia que cuando el Señor les dice, no temáis, soy yo. Tened paz en vuestro corazón, les dice. Entonces, como Pedro, dice Pedro, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a donde tú estás. La emoción de muchos. Se emocionó Pedro. Y el Señor le dijo, ven. Y entonces dice la Biblia que Pedro sale de la barca y empieza a caminar en el agua. Empieza a ver lo sobrenatural. Empieza a ver el poder de Dios. Empieza a ver que Él está caminando sobre las aguas. ¿Amén? Pero dice la Escritura que cuando mira los vientos, entonces Pedro se distrae. Entonces Pedro ya no pone su mirada en Cristo Jesús, sino ahora pone la mirada en el viento. Amén. Y cuando Pedro pone la mirada en el viento, entonces Pedro se da cuenta que está sobre el mar y empieza a hundirse. Dudó. No le voy a hablar de este mensaje porque este es un mensaje que voy a dar después para usted. Y Pedro se empieza a hundir y entonces clama al Señor, Señor, sálvame porque me hundo. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Hoy te dice a ti el Señor, ¿por qué dudas? El Señor le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Amados hermanos, andaba con Jesús. No pudieron echar fuera a este demonio. El Señor le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Qué dijo? He de estar con vosotros. ¿Hasta cuándo eres qué? De soportarlos. ¿Sabe, hermano? No quiero que se sienta mal, pero estas mismas palabras el Señor está diciendo de todos ustedes. Porque conociendo al Señor Jesucristo, porque viniendo a la palabra y la leen, aún muchos de ustedes todavía dudan de lo que Dios puede hacer con sus vidas. Todavía dudamos. Un hermano me decía, pastor, no entiendo qué está pasando en la iglesia. ¿Por qué se están yendo los hermanos? Déjelos que se vayan. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿usted también quiere irse? Váyase. No los estoy corriendo, no quiero que me vayan a malinterpretar, hermano. Pero el que se quiera ir, que se vaya. El que se quiere quedar, siga a Jesucristo. Busque a Jesucristo. Ponga su mirada a Cristo Jesús. Y no dude de lo que Dios va a hacer con usted. Si el Señor ya le prometió que le va a bendecir, crea esa palabra que Dios le va a bendecir. Si el Señor ya le dijo que Dios le va a sanar, crea esa palabra, Dios le va a sanar a usted. Si el Señor le dijo que Dios te va a abrir puertas en tu escuela, en el trabajo, usted crea esa palabra y aférrese a esa palabra que el Señor le ha hablado. No dude. No sea después de que dude, usted se vaya a hundir, como Pedro. Y al rato le tenga que decir al Señor, Señor, sálvame, porque ahora ya no puedo salir de esta. Oh generación incrédula, dijo el Señor, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? El Señor se enojó con sus discípulos. El Señor se molestó con sus discípulos, porque tanto tiempo había estado con ellos, tanto tiempo les había enseñado. Claro que, hermano, yo le voy a decir esto, mire, si usted quiere echar fuera demonios, usted quiere orar por los enfermos y que ellos salen, si usted quiere tomarse esto que a lo mejor sea mortífero, hermano, usted necesita creerle a Dios. Recuerdo hace unos años atrás, habían hecho unos planes en la iglesia, unos planes que estaban muy ricos, y por cierto estábamos en ayuno también, y a mí se me había antojado comerme uno, pero no pude porque estábamos en ayuno, y dejaron esas gelatinas o esos planes, los dejaron guardados en el cuarto. Yo creo que a la hermana se le olvidó llevárselo, y cuando yo fui a la iglesia un día me puse a limpiar y encontré los planes que estaban ahí. Ya estaban enlamados, ya estaban como un poco verdes. Pero dije, ay, aquí están los planes que se me habían antojado. Dije, no me voy a quedar con las ganas, me voy a comer uno. No creo que me pase nada. Dice el Señor que comeré cosa mortífera y no me hará daño. Hermanos, yo agarré la cuchara, nomás le quité la lama y me comí 2 flanes. Dije, Señor, en tu nombre voy a probar que tu palabra está conmigo. Me comí los 2 flanes, llegué a mi casa, comí, amanecí al otro día y hasta hoy estoy vivo. No me pasó nada, ni diarrea me dio, ni dolor de estómago me dio. Y ya habían transcurrido como 8 días. Necesitamos creerle a Dios. Necesita usted creerle a esta palabra que el Señor dejó escrita en la Biblia. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero saben que a veces nosotros tenemos la lámpara, pero caminamos todos ciegos.
Otros tienen una lamparota como la mía ahí de grandota, pero ni así la luz les puede mostrar nada. Caminamos ciegos y pareciera que vamos con la lámpara tocando a ver si vamos caminando bien. ¿Cómo podemos decir nosotros, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, si nosotros aún todavía dudamos y no le creemos a Dios? ¿Cómo podemos decir eso, hermano? Dice por ahí los católicos, eso es una herejía. Quizás a veces hasta somos herejes. Porque, hermano, tenemos la Biblia, tenemos la Escritura y no le creemos. Los discípulos, hermano, caminaban con Jesús. Los discípulos andaban con Jesús. Pero ¿sabe, hermano? No querían hacer lo que el Señor les pedía. El Señor les decía, voy a ir a orar al monte de los olivos. Vengan conmigo, tú Pedro, tú Juan, tú Jacobo o tú Mateo. Venga, vamos a orar. ¿Y sabe qué pasaba? ¿Sí sabe qué pasaba cuando los discípulos iban con Jesús a orar? ¿Eh? Dígale a tu hermano que está allá al lado, dile, ya despiértate. Ya despiértate. Porque mire, le puedo asegurar algo, ¿no? Muchos estamos ahorita aquí en la prédica, pero muchos estamos en otro mundo. Algunos están captando lo que el Espíritu de Dios está hablando, pero otros están ¿y qué será la hora? ¿Y qué voy a guisar? ¿No? Como que no estoy pensando qué voy a guisar. Y de momento vienes a la prédica, ay no, estoy en la iglesia. Estás otra vez entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere redarguir tu mente, quiere redarguir tu corazón, pero viene otra vez el diablo y te hace dudar. No le creas, te está golpeando. El diablo tiene artimañas. A Pedro lo distrajo y por eso se hundió. Los discípulos no pudieron echar fuera demonios. ¿Saben por qué? Porque no oraban. Porque no leían las Escrituras. Por eso tuvo que venir Jesucristo para echar fuera a esos demonios. Hoy la iglesia está durmiendo. Hoy la iglesia, no sé qué piensa, ¿no? Pero de todos los que están hoy en las congregaciones, hermano, muchos van porque dicen, ay, qué bonito tocan los de la alabanza y se prende la música, ¿verdad? Pero viene el mensaje, todos están así. Así están con los ojos. Un espíritu de letargo viene, los hace dormir. Hermano, cuando usted venga a la casa de Dios, crea lo que el Señor puede hacer con usted. Dios, hermano, de verdad que mire, si el Señor viniera aquí, Él nos hablara como le habló a sus discípulos, hermano. Qué tremendo, qué duro. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? En una manera de exclamación, estaba molesto, estaba enojado Dios con sus discípulos. ¿Cómo es posible que no puedan echar fuera este demonio ustedes? Si ya han aprendido, ya han estado conmigo, han visto lo que yo hago por las personas, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer? Dice la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre, dice, comerán cosa mortífera y no les hará daño. No sé, yo a lo mejor puedo interpretar que a lo mejor los discípulos, yo, Juan, en el nombre mío, te digo que salgas fuera. Iba a ser imposible. Yo le voy a decir una cosa, usted y yo no somos nadie delante de Dios. Usted y yo somos solamente, mire, dele gracias a Dios que tiene carne, tiene ojos bonitos, tiene cabello, pero usted es puro polvo. Polvo es lo que somos nosotros, hermanos.
Y si nos movemos y caminamos y disfrutamos por el poder de Dios. Porque el Señor sopló aliento de vida en usted para que hoy usted pueda moverse. Amén. Hermano, yo sé que el Señor, muchos dicen, hermano, el Señor, ¿cómo se puede enojar el Señor? Sí, el Señor se enoja. Él se enoja con su pueblo. Porque ve lo que está pasando, ha visto los milagros. Le han hablado, hermano. ¿Cuántos de ustedes han ido a una iglesia y les han dicho que Jehová es su sanador, que Jehová puede hacer esto, que Jehová puede hacer aquello, que Jehová puede hacer lo otro? Y mire, me he encontrado hermanos que dicen, voy a ver si en esa iglesia ahí sí sanan. Voy a ir a esa iglesia a ver si ahí echan fuera demonios, porque vengo de esa pero no pasó nada. Es que el pastor se la pasa durmiendo, no ora, por eso no puede salir los demonios. Otros los confunden y los engañan. Vete a esa iglesia porque ahí sí, ahí te van a dar dinero, ahí vas a sanar luego, ahí, pero te van a pedir algo. Créale a Dios, Dios no te pide nada. Amén, amén. Lo que de gracia recibiste, de gracia Dios te va a dar. Si usted está pasando una circunstancia como esta, hermano, no permita, espero que esta palabra no vaya a ser para usted. Y yo le estoy dando esta palabra porque el Señor a mí me reprende. Antes de que yo hable algo, hermano, yo no voy a hablar algo de lo que el Señor no ha hecho conmigo. Dice la Biblia que nosotros predicamos con el testimonio. Amén. Predicamos con el testimonio y con los hechos. Es el Señor el que le está pidiendo a su pueblo. Yo quiero que tome esto en cuenta, hermano. El Señor nos dice hoy a todos: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo voy a estar contigo? ¿Hasta cuándo voy a estar también contigo? Hoy el Señor nos dice a todos: ¿hasta cuándo voy a soportarlos todavía? El Señor está molesto con nosotros. El Señor está molesto con muchas iglesias. Por eso el Señor no se equivocó al decir esta palabra: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Yo no sé si eso pasa con ustedes, ¿verdad? Yo a veces le digo a mis hijos que ya son grandes: ¿cómo me puedes decir papá te quiero, me quieres dar un beso, si no haces lo que yo a veces se te pide? No me digas me quieres, me amas, no me engañes. Ya estoy curado de espanto. Sí, cuando mis hijos vienen así, me quieren abrazar, me quieren besar. ¿Por qué me abrazas? ¿Por qué me besas? No, pues quiero, es que no, si tú me abrazas, si tú me besas, es porque tú me amas, porque tú me quieres y porque tú quieres obedecer lo que yo te digo. Y a veces se los digo de frente, ¿verdad? Cuando ya veo que están haciendo sus berrinches ahí, ya quieren pelear. Eso me demostraste hace unos días, me demostraste eso. Ahora ya estás haciendo lo contrario. ¿Ya ves cómo te engañas a ti misma? No te engañes a ti misma. Sí. Yo los amo, yo te amo a ti, y si tú me dices esto, yo te lo voy a dar. Aunque como tú eres, te lo tengo que dar, porque eres mi hija, eres mi hijo y te lo voy a dar. Así es el Señor con nosotros. Pero el Señor también se ha cansado de su pueblo, se ha cansado de su iglesia. Y sabe, el primer versículo que leímos de Génesis 6 está por cumplirse. Está por cumplirse. Muchos, por causa del pecado, Dios va a arrasar con todos. Dios no va a tener compasión de nadie. Cuando Jesucristo le dio la orden a los ángeles, le dijo: vayan a Sodoma y díganle a Lot que salga de Sodoma, porque vamos a destruirla. Por ahí alegó alguien, ¿verdad? Y dijo: si hubiese 50,
¿Vas a destruir Sodoma? Y el Señor le dijo, si hubiese 50, no destruiré a Sodoma. Si hubiese 20, si hubiese 10, a última le dijo aquel que estaba como que negociando con el Señor, si hubiese 1, ¿destruirías a Sodoma y Gomorra? Mire qué tan leal es Dios con su pueblo. El Señor le dijo, si hubiese 1, no destruiré Sodoma y Gomorra. Pero como no hay nadie justo, vamos a destruir a Sodoma. Y ya no le dijeron malos ángeles. Así es que agarra tus cositas, agarra tus hijos y sal, porque la hora ha llegado. Hoy yo te digo en esta mañana, hermano, ya no juegues con el Señor. Si eres cristiano, sé el cristiano que debes de ser. Si eres la mujer que honra a Dios, honra verdaderamente a Dios. Si eres el hombre que Dios llamó para trabajar en la obra de Dios, no te quedes todavía pensando a dónde te vas a ir. Si Dios te trajo aquí, empieza a trabajar en la obra de Dios. Un hombre me decía esta semana, pastor, yo quiero apoyarle, yo quiero trabajar. Le dije, mira varón, no me prometas nada. Estoy cansado de oír ese sermón. Pastor, yo voy a estar ahí. Pastor, yo voy a ayudar. Pastor, yo quiero que me dé algo. No me digas nada, porque después de que se les da algo, patitas, ¿para qué te quiero? Mejor, óralo a Dios. Pídele a Dios que no sea tu emoción, sino que sea el Espíritu de Dios tocando tu corazón para que tú hagas algo por la obra de Dios. Amén. Si alguien te trajo a ti para ser cristiano, hermano, entonces eso quiere decir que tú no recibiste a Cristo, por eso no has tenido ese encuentro personal con Cristo. Porque muchos reciben a Cristo y se vuelven cristianos porque un día los llevaron a una campaña y les dijeron, acepta a Cristo. Repite conmigo esta oración, ahora tienes que empezar a hacer esto. Eso no tiene validez. La validez de la persona que recibe a Cristo es cuando él se rinde a Cristo y le dice, yo me rindo a ti, Señor. Aquí está mi corazón. Ahora soy tuyo, soy tuya. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Ese es el verdadero cristiano. Y muy pocos hay. Es triste ver la realidad que está pasando en la iglesia. Es triste, duele. El corazón de Dios se duele. Dice la Biblia que Jesús lloró por Jerusalén. Dice la Biblia que Jesús cuando miró a Jerusalén dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a mis profetas. El Señor se duele todos los días cuando tú no quieres leer la Biblia, cuando tú no quieres ayudar, cuando el Señor te dice, hijo mío, haz esto, haz aquello. El Señor se duele, se siente, se entristece, el corazón de Dios se entristece. Sí. Hoy en esta mañana pidámosle a Dios que Él renueve, amén, nuestro entendimiento y seamos un verdadero cristiano. Así que vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Si hay alguien, voy a hacer una invitación, hermano. Si hay alguien que quiera venir aquí para orar por usted, vamos a ponernos a cuentas del Señor. Si hay alguien que aquí el Señor le habló y le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar contigo? ¿Hasta cuándo te voy a soportar? Venga en esta mañana. Hoy el Señor le quiere dar lo mejor. Amén. Y es tiempo de que usted se ponga, pues ya a cuentas con el Señor. Vamos a orar. Los que no quieren venir, cierren sus ojos ahí. Vamos a orar. Los demás vamos a orar. Amén. Vamos a orar por mis hermanos que están en esta mañana aquí, que han venido para poder recibir algo de parte de Dios. Señor Jesús, en esta mañana, Padre, hemos venido delante de tu presencia. Una vez más, Señor Dios, creemos que tú has hablado a nuestras vidas. Confesamos en este día, Señor, que esta palabra
ha sido para mí. Que, Señor, me has tenido paciencia, que me has comprendido en muchas áreas de mi vida, que aún he fallado, pero aquí estás tú hoy, hablando a mi corazón, pidiéndome en este día que me vuelva a ti con un corazón humilde, sincero, delante de tu presencia. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que te he fallado, que he vagado, que me he dejado llevar por pensamientos, por mi incredulidad, que no he podido entender lo que tú has hablado a mí. Pero en esta mañana, Señor, dígale conmigo, rompe, Señor, en esta mañana ese velo, esa venda que ha cegado mis ojos, que ha cegado mi entendimiento, para poder ver lo espiritual, para poder ver tu gloria, para poder ver, Señor, que un día estaré en tu presencia cuando tú me llames, Jesús. Señor Dios, en esta mañana, dígale aquí, dígale, Señor, yo me humillo delante de tu presencia. Dígale, reconozco, Señor, que yo no soy nadie delante de ti. Dile, Señor, yo reconozco en esta mañana que sin ti yo no soy nadie. Dígale en esta mañana, dígale, Señor, en este día me pongo a tu servicio una vez más. Haz de mí lo que tengas que hacer, Señor. Aquellas áreas de mi vida que no he podido yo dejarlas, dile en esta mañana, dile, Señor, tú las puedes hacer. Señor Jesús, dígale en esta mañana, reconozco, Padre, que te he fallado. Dile, reconozco, Señor, en esta mañana que esta palabra ha sido para mí, que me ha soportado tanto tiempo a pesar de mi desobediencia. Señor Jesús, en este día nos ponemos en tus manos, oh Dios, y creemos. Dígale al Señor, quita toda incredulidad. Dile, Señor, quita toda falsedad. Dile, Señor, quita todo lo que aturde mi vida. Dile, todo espíritu de mentira que ha engañado mi vida y que me ha dicho que yo soy salvo, que yo soy salva. Dile, Señor, en esta hora yo quiero ver que tu Espíritu Santo hable a mi vida. Quiero tener ese encuentro personal contigo, Señor. Que no me cuenten, que no me digan, que no lo escuche. Yo quiero tener esa experiencia contigo, Señor. Padre, en esta hora, haz lo que tengas que hacer con mi vida, con mi ser, con mi alma. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Padre.